Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque más positivo y como milagro de Navidad, por fin pudimos concretar con nuestros amigos de Juris Maule. Pablo Contreras ya se encuentra en estudio para hablar de temas que, como decíamos, quizá a usted no le van a resonar tanto hasta que él comience a explicarnos. Bueno, el día de hoy tenemos procedimientos ante juzgado, policía local, fraude bancario y, ojo, ley del consumidor. Así que me dijeron un poquito para darle la bienvenida. Pablo, ¿cómo estás tanto tiempo? Muy bien, muy buenos días todavía. Sí, todavía buenos días. Hace más de un mes que no venía yo. Buenos días, buenas tardes. Más de un mes, pero ya estás presente el día de hoy. Bueno, yo mencioné algunos temas y en honor al tiempo, para que alcancemos, ojalá, a entregar la mayor información posible, te entrego toda la cámara y el estudio a ti, Pablo, ahora. Ok, vamos a comenzar con... A ver, más o menos nosotros sabemos que en juego de policía local se ve el tema de las multas de tránsito. Sí. También hemos hablado del tema en caso de tener un choque, que acudimos al juzgado de policía local para poder presentar una querella y una demanda. Pero la verdad es que los juzgados de policía local conocen muchas materias más adicionales a los accidentes de tránsito, que es lo más común y que muchas veces es lo más cercano a la gente. Pero vamos a hablar de dos procedimientos en que la gente tiene mucha cercanía, especialmente hoy día. Y el primero de ellos es la ley de fraude bancario, que es la ley 20.009, que fue modificada el año 2020 y que realmente a contar de ese año empezó a tener relevancia. Les voy a explicar un poquito el contexto para que entiendan que en realidad nos puede afectar a todos. Hasta antes de la dictación de la ley 21.034, que fue la que se dictó el año 2020, cuando tenías un problema, por ejemplo, con un fraude electrónico, supongamos que te llegaba al correo electrónico una promoción de que te podías ir, no sé, de viaje a ir a ver la Copa América, haga clic acá, deme su código de la tarjeta o deme su PIN Pass. Ya. Participabas en eso y de repente te sacaban todo tu dinero de la tarjeta de crédito o de la tarjeta de débito o de tu cuenta corriente o de tu cuenta Vista, en el fondo el producto electrónico que tú tuvieras. De donde tú pusieras los datos básicamente. Exacto. Hubo un momento en que esto fue muy masivo. Hoy día la gente está un poquito más informada, más educada en la materia, pero todavía sigue ocurriendo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurría en esos años, antes del 2020? Te pasaba esto, tú hacías la denuncia al banco y la verdad es que por regla general, salvo que tuvieras un seguro, las entidades financieras no te respondían porque en el fondo te decían que tú habías entregado tus datos o que por tu culpa se habían vulnerado las defensas del banco y básicamente no tenían responsabilidad y la única vía que tú tenías, si es que no tenías un seguro asociado, era recurrir directamente a la fiscalía, presentar una denuncia en las policías y esperar a tener suerte que encontraran a los tipos y te devolvieran el dinero. Muy poco probable. Entonces, ocurría en esos años en que los abogados ya encontrábamos una vía, en el sentido de que muchas veces la mayoría de la culpa, si bien la tenía el consumidor, que entregaba estos datos, también había muchos casos en que se veían vulneradas muchas de las seguridades del banco, como por ejemplo la tercera clave, o de repente derechamente yo no hacía nada y me encontraba con que tenía acceso, claro, menos dinero en mi cuenta de la que debía tener, o básicamente no tenía dinero. Y no siempre era solo un tema de no tener dinero, sino que a veces contrataban créditos a nombre de la persona y sacaban el dinero de ese crédito, ya sea por vía telefónica o por vía web. Porque muchas veces tú entras a tu cuenta y te puedes encontrar con que tienes un crédito de consumo preaprobado. Entonces lo que hacían ellos era aprobar ese crédito de consumo y luego sacaban tu dinero de la cuenta. Entonces no era solo un tema de que te sacaban el dinero, incluso te podían dejar endeudado. Entonces en esos años lo que se hacía era presentar un recurso de protección y tú tenías que ir a la corte y demostrar un poco que el banco había cometido negligencia en su seguridad electrónica. Y si tenías suerte podías ganar ese caso y obligaban en este caso a los bancos a devolver el dinero. Pero la verdad es que eso, uno, aumentaba mucho la litigosidad, dos, no todos tenían los recursos para contratar un abogado y en el fondo poder demandar al banco y que el banco te devolviera el dinero después de muchos meses, estamos hablando a veces de 6 meses, hasta un año incluso peleando con los bancos para que te devolvieran este dinero. Entonces empezaron a masificar los seguros de protección bancaria, pero también resulta que los seguros eran medio complejos porque tenían ciertas causales de exclusión, ciertos montos máximos, y el problema todavía sigue sin resolverse hasta que el año 2020 se dicta esta ley que lo que hace es lo siguiente, y esto pongan atención porque realmente hay mucha gente que le ha pasado. Esta ley señala que si se produce el extravío, hurto, robo o fraude en tarjetas de crédito, o sea, no solamente puede ser un tema electrónico, sino que también si me roban la tarjeta o se me pierde la tarjeta y alguien la está utilizando, ya sea tarjetas de crédito o tarjetas de débito, tarjetas de pago o cualquier tipo de instrumento financiero en el cual yo pueda tener acceso a dinero por medios electrónicos, esta ley lo protege. ¿Y qué ocurre?
que si yo pierdo alguno de estos instrumentos financieros o vulneran la seguridad de estos instrumentos financieros, el banco, ante una denuncia, por parte en este caso del titular, dentro de un plazo de 10 días está obligado a restituir el dinero con un tope de 35 UF. Ya, más o menos $1.000.000 hoy día, un poquito más. Y por la diferencia está obligado a restituirlo en un plazo de 7 días, ya desde la denuncia, adicional a estos 10 días. En el fondo, en 17 días. O sea, si a mí me roban 5 millones de pesos, el banco en 10 días tiene que devolverme al menos $1.000.000 desde la denuncia. Claro, y después el restante. Y después el restante en un plazo de 7 días. Ahora, como obviamente cualquiera podría decir, entonces yo puedo hacer una compra, luego denuncio que no fue mía y le pido al banco que me restituya el dinero. Bueno, no es tan así. Efectivamente, la ley da una opción al banco, y aquí es donde también se generan los problemas. Le dice que en el evento de que supere este $1.000.000, el banco podrá, en estos 7 días, en vez de restituir la diferencia del dinero, presentar una acción ante los juzgados de policía local, donde denuncie que hay mala fe, o sea, hay dolo o culpa grave del consumidor, es decir, del titular que está haciendo la denuncia. ¿Qué significa que haya dolo o culpa grave? El dolo básicamente aquí hace referencia a que en realidad yo estoy engañando al banco, yo mismo usé la tarjeta de crédito o se la presté a alguien y en realidad estoy queriendo que me devuelva algún dinero que en realidad yo ya gasté. Y la culpa grave es cuando yo no lo hice conscientemente, pero fue tan evidente mi culpa que claramente es mi responsabilidad. Un ejemplo, voy y le presto la tarjeta de crédito a mi hijo de 14 años y él va y se compra un computador por internet. Claro, no fui yo, no quería hacerlo, pero lo hizo un tercero al que tenía acceso a lo mejor a mis claves bancarias y que obviamente ocupó el dinero, por ende fue responsabilidad mía. O lo mismo si yo dejase mi tarjeta de crédito aquí encima, luego me voy, alguien la utiliza porque tiene la clave atrás y obviamente la va a poder utilizar y tenía culpa mía porque yo actué muy negligentemente, ¿ya? Pero en todos los demás casos esto está cubierto, ¿ya? Ahora, ¿dónde está el problema? Que esta ley parece muy fantástica para los consumidores. Y me estafan, me defraudan, se me pierde la tarjeta, me sacan dinero. Ya, pero siempre aquí hay una letra chica en lo judicial, así que ya viene al tiro. La verdad es que no es que haya una letra chica. Los bancos poco a poco han ido torciéndole un poquito la mano al sistema. ¿Por qué? Porque en los primeros años esta norma efectivamente resultó ser muy buena para los consumidores, pero también empezó a haber mucha gente que se empezó a aprovechar de esto. Y efectivamente ha sido una compra pero no estoy hablando de millones, estoy hablando de $300.000, $400.000, luego la desconocían y los bancos directamente tenían que pagar este dinero. Y esta norma, tú al leerla, da a entender que sobre el $1.050.000 o las 35 UF, el banco sí o sí te tenía que restituir y sí o sí no podía reclamar, porque la ley habla que sobre este monto el banco va a poder reclamar dentro del plazo de 7 días. Entonces la norma daba a entender que en realidad solo lo podía hacer por sobre estos montos, entonces empezó a haber gente que empezó a hacer denuncias falsas bajo este millón. Por montos inferiores, claro. Inferiores. ¿Y qué ocurre? Que muchas de las estafas o fraudes son por montos inferiores. Son pocos los casos en los cuales se defrauda por más de $1.000.000. Normalmente cuando eso pasa es porque mucha gente ha entregado gran parte de sus datos electrónicos y por ende hay cierta culpa también del consumidor. Pero la regla general es que son fraudes de 200, de 400, de $500.000, que son muchas veces los límites de compra de las tarjetas de débito, donde está el principal problema hoy día. Pero ¿qué hicieron los bancos? Dijeron, bueno, tengo mucha gente que me está denunciando, estoy devolviendo dinero, probablemente muchos de ellos sean falsos, y lo que empezaron a hacer es a negar las devoluciones incluso dentro de los 10 días, y lo que hacían es que van al juzgado de policía local y dicen, ¿sabe qué? Que hay dolo o culpa grave del titular, y en razón de eso le pido al juzgado de policía local que suspenda la devolución de estos dineros, de cualquier monto, no solamente sobre $1.000.000, sino que también bajo $1.000.000, y la verdad es que lamentablemente muchos de los juzgados de policía local están acogiendo estas solicitudes y se genera un juicio. ¿Y dónde viene aquí el principal problema? Que hay mucha gente que ha sido defraudada de verdad por 200, por 300, por 400, por $500.000, pero le llega una demanda de un banco diciéndole que aquí hubo dolo y que probablemente incluso esto sea un delito, que mucha gente lo que hace es no hacer nada. Y como no hacen nada, finalmente los bancos no le restituyen el dinero y esto se transformó en un gran negocio para los bancos, porque presentan una demanda, la gente se abstiene de seguir el procedimiento y no se devuelven los dineros. Entonces, esto lamentablemente se ha convertido en una mala práctica bancaria que está inhibiendo a la gente, a hacer las denuncias cuando realmente corresponden. Pero esto también es por culpa de las malas prácticas de los usuarios.
Lamentable. Y porque Claro, también, es una reacción. Ese es el tema. Al final es acción-reacción finalmente. Pero hace que muchas personas que realmente sí fueron perjudicados no puedan en este caso cobrar los dineros. Pagaron justos por pecadores como siempre. El consejo que yo les puedo dar es el siguiente, ¿ya? Primero, que quienes no tengan recursos pueden acudir a las clínicas jurídicas o a las corporaciones de asistencia judicial para poder recibir representación en este tipo de causas. Ya, eso es lo primero. Segundo, es muy complejo que el banco gane una causa de esta naturaleza cuando ustedes han obrado correctamente y efectivamente los han defraudado. ¿Por qué? Porque la ley exige que el banco debe probar dolo o culpa grave, que es muy complejo probar el dolo y la culpa grave para los bancos porque básicamente debe probar que ustedes hicieron la compra y si ustedes no lo hicieron, no lo van a poder demostrar y la culpa grave es también muy casuística. Entonces el banco no tiene una cámara para saber que lo está siguiendo a ustedes, para saber que efectivamente ustedes cometieron culpa grave y que dejaron deliberadamente la tarjeta, por ejemplo, en esta mesa y luego se fueron y se perdió. Entonces es muy complejo para los bancos de probar, entonces este es un juicio que si ustedes lo abordan, lo más probable es que ustedes ganen. O sea, la probabilidad de ganar es muy alta en este caso para los usuarios. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo les doy? Que si ustedes los demanda el banco y no les quiere restituir el dinero, busquen asesoría jurídica porque lo más probable es que este juicio se gane. Y si el banco pierde, no solamente va a estar obligado a restituir los dineros, sino que además a pagar las costas del proceso. ¿Ya? Entonces la recomendación es a defenderse en este tipo de casos. Aunque sea poco dinero, van a encontrar abogados que seguramente van a querer llevar la representación de estas causas, incluso en muchos casos quizás hasta resultado de lo que se pueda obtener respecto de la devolución del dinero del banco. ¿Ya? Ahora, cuando supera el $1.000.000, evidentemente el llamado es que también busquen asesoría letrada porque estamos hablando de montos importantes. Realmente hay clientes que lo han estafado por $20 millones, $30 millones y mucha gente no demanda. Y eso es un poco lo que están apostando los bancos. Es que si yo no se lo devuelvo a nadie, ¿cuál es la tasa de gente que finalmente va a contratar representación judicial? Claro. Muy poca. Y esto es lo mismo que hacen un poquito los seguros. Si te das cuenta, en la mayoría de las veces que tú acudes a un seguro, el seguro más tiende a rechazarte tu denuncio que hacerlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente justamente no contrata un abogado o busca representación judicial y ellos por estadística saben que es así. Entonces más les conviene ir a juicios en los casos en que la gente reclame, en donde sí van a tener que devolver el dinero, a todos aquellos casos de la gente que no va a contratar representación judicial y finalmente no van a devolver el dinero. Entonces, esto es bastante común. Si les llega una demanda de un banco, no se asusten. Si ustedes están diciendo la verdad, no van a tener sanciones penales para que se queden tranquilos. ¿Ya? Ese es el primer caso, que es un tema bastante acotado, pero muy relevante en este caso para las personas que han pasado por este proceso. También hay otra situación que los bancos suelen hacer y que la gente también tiende a desesperarse, es que la ley dice que el plazo es de 10 días desde la denuncia. Pero ocurre que cuando ustedes hacen denuncias, especialmente con un banco que tiene un nombre del fisco, ellos lo que hacen es rechazar la denuncia porque dicen que viene incompleta, porque está mal escaneado, porque la foto no les gustó, etc. En el evento de que ustedes hayan presentado en más de una o dos ocasiones, en este caso en la denuncia al banco y el banco se la rechace por cualquier motivo, pueden ir directamente al juzgado policial local y poner una denuncia por una infracción a esta ley, ya sea por intermedio de abogado o sin representación de abogado, porque para este tipo de materias no se requiere abogado. Ojo con eso, ¿por qué? Porque muchos bancos juegan un poco no solo a demandar a los usuarios, sino que a rechazar en las denuncias por estar incompletas. Y cuando a veces no es tanta plata, cuando son 100.000 pesos, 80.000 pesos, mucha gente dice, ya me aburrí, fue al banco 4 veces, 3 veces, no tengo más tiempo para perderlo, porque el banco me dice cada rato que mi denuncia está mal, quedan ahí. Pablo, pero disculpa, a pesar de que como tú dices que no es necesario un abogado, quizás es mejor, en este caso, ir asesorado. Es que a veces por la cuantía es complejo. Si estás reclamando 100.000 pesos, probablemente va a ser complejo buscar la ayuda de un abogado. Sin embargo, cuando son montos mayores, ahí la recomendación siempre es asesorarse por un abogado, pero cuando son montos menores pueden directamente ustedes hacer la denuncia. ¿Ya? Inclusive pueden hacer la denuncia por otra materia que vamos a hablar ahora a través del CERNAC, porque están infringiendo los derechos del consumidor. Son materias que se ligan un poquito. ¿Ya? Y hablando de consumidores. Ya, justamente ese es el tema que vamos a abordar ahora, que es la ley del consumidor. Esto es una temática bastante amplia, probablemente no la vamos a terminar hoy día, sin embargo vamos a dejar sentados algunos puntos importantes. ¿Ya? Yo creo que todos ya más o menos sabemos quién es el consumidor, que somos todos aquellos que consumimos productos o servicios que nos ofrecen otras personas, que en este caso son los proveedores o vendedores. ¿Ya?
Cuando yo, como consumidor, compro un producto, la ley me asegura una serie de garantías, una serie de derechos que vamos a enumerar no más solamente por la cantidad de derechos que son, pero vamos a entrar a los más importantes que tienen que ver con el derecho a retracto y el derecho, en este caso, a garantía. Vamos a hablar de esas dos grandes temáticas. Pero ¿cuáles son los derechos que en este caso la ley del consumidor me asegura a mí? A elegir libremente un determinado bien o servicio, a acceder a información oportuna y veraz respecto al producto o servicio que yo estoy contratando, derecho a no ser discriminado al momento de adquirir un producto, a la seguridad en el consumo y los bienes de servicio, o sea, tiene que ser un producto que tiene que cumplir ciertos estándares, tiene que cumplir con ciertas normativas que establece la ley para, en este caso, poder ser vendido a los consumidores. El derecho a la reparación e indemnización, derecho a la educación para un consumo responsable. Mucha gente que dirá, pero un derecho a la educación, ¿por qué? Ojo, cuando hablamos de derecho al consumo, estamos incluyendo también a los productos financieros. Y cuando nosotros accedemos a un producto financiero, nos damos cuenta que no es lo mismo que ir a comprar, por ejemplo, un colchón o un árbol de Navidad. Es muy distinto porque los productos financieros tienen asociados seguros de distinta naturaleza, tienen una tasa de interés, existe una carga anual que tiene ese producto financiero, que no es lo mismo muchas veces que la misma tasa de interés, porque cuando tú contratas un producto financiero, ese producto financiero tiene asociado una tasa de interés, pero además muchas veces tiene asociado un seguro. Si bien normalmente nosotros podemos renunciar a esos seguros, muchas veces por ahí las instituciones financieras juegan con que, bueno, si no viene con seguro, tasa de interés más alta. Ojo con eso, ahí también hay ciertas infracciones a la ley del consumidor. El derecho a retracto, que esto es un tema bastante importante, pero que mucha gente no conoce en qué consiste el derecho a retracto o no sabe diferenciarlo del derecho a garantía, ¿ya? También hay ciertos derechos más, como a poder cerrar una cuenta bancaria, está el derecho a poder trasladar, en este caso, un determinado crédito de consumo a otra institución financiera, el derecho a trasladar un crédito hipotecario a otra institución financiera, o una modificación hace poco tiempo atrás, que es de la libertad o elección financiera, que te permite trasladar un crédito hipotecario de un banco a otro banco, ¿ya? Entonces, son bastante en realidad los derechos que establece la ley del consumidor, pero nos vamos a enfocar en dos: el derecho a retracto y el derecho a garantía, ¿ya? ¿Qué es el derecho a retracto? El derecho a retracto es poder terminar, en este caso, un contrato que yo realicé, porque recordemos que cada vez que yo compro un producto, estoy celebrando un contrato que se denomina compra-venta, ¿ya? Básicamente la compra-venta es, yo te doy una cantidad de dinero y tú me das un producto o servicio a raíz de esa cantidad de dinero que yo te estoy pagando. Ahora bien, la regla general en el mundo de los contratos es que si yo te compro algo y tú me lo vendes, se acabó nuestro negocio. O sea, salvo que el producto no exista o el producto que yo te pedí sea distinto al que yo te quería comprar. Por ejemplo, yo te compro una casa, pero en realidad no hay casa, sino que es un terreno pelado. Bueno, hay ciertos derechos obviamente que la ley establece para yo poder dejar sin efecto ese contrato, porque tú en el fondo o me engañaste o me vendiste algo distinto o no nos entendimos lo que estábamos comprando. Pero la regla general en el derecho civil, ¿ya?, es que una vez que se perfecciona el contrato, se acabó. Yo no me puedo arrepentir y decir, oh, ¿sabes qué? En realidad la casa que yo compré yo ya no la quiero porque es muy chica, porque es muy grande, porque es muy costosa, devuelve mi dinero. Eso no existe en el derecho civil. Pero en el derecho del consumo esto es distinto, porque la ley establece todas estas protecciones para los consumidores, porque se supone que quien te vende tiene el control de lo que está haciendo, conoce el producto, fija los precios y en el general es una persona o una entidad que tiene una situación de desnivel en relación tuyo en cuanto al acceso a la información, en cuanto a la capacidad económica, en cuanto a la posibilidad de contratar abogados, etc. Mientras que el consumidor se entiende como una persona que está en una protección distinta y que tiene que en el fondo ser protegido por parte del Estado a través de tipo normativa. Entonces le entrega ciertos derechos y garantías que no son comunes en el resto del derecho, como por ejemplo la posibilidad de retractarme de la celebración de un contrato. Pero no es siempre, no es en todo tipo de compras, ojo con eso. Porque si yo voy a un local y, por ejemplo, veo ese vaso que tú tienes encima de la mesa, que es un vaso de Barbie, que es rosado, que brilla, etcétera, yo lo puedo revisar, lo puedo abrir, puedo ver si está roto, si tiene algún defecto, que me gusta o no me gusta, lo decidiré en ese momento. Nadie me apura, yo puedo estar siquiera una hora dentro del local comercial viendo si voy a comprar o no lo voy a comprar. Puedo decidir, puedo ir a cotizar al frente, puedo ir al lado y digo, ya, la verdad es que ese es el mejor vaso, es el más grande, es el más bonito, el que tiene el mejor precio. Así que lo voy a comprar. Mientras que cuando tú haces un contrato, por ejemplo, por internet, donde yo veo el vaso y si bien me dice que las dimensiones son 20 centímetros por 6 de largo, chuta, la verdad es que yo puedo no tener muy claro si realmente eso es así. Puede que en la foto el vaso se vea más rosado de lo que realmente era en la realidad.
o puede que la foto brille, pero la realidad no brille. O que las medidas no coincidan. O que las medidas no coincidan. Es que ahí estaríamos hablando de publicidad engañosa o información no oportuna. Imaginémonos que realmente está todo correcto, pero la misma foto o la misma pantalla en que yo estoy no me da la idea misma del producto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la ley? Que a través de la contratación por medios electrónicos de bienes o servicios, yo tengo la posibilidad de retractarme dentro del plazo de 10 días sin expresión de causa. ¿Eso qué significa? Que yo no necesito decir que el vaso está malo, o que el vaso, como me decías tú, es más chico que en lo que decía en la oferta, porque si en la oferta el vaso dice que medía 30 centímetros, pero me llega un vaso de 5 centímetros, claramente estamos hablando de que es un producto distinto al que yo compré y tengo el derecho a que me devuelvan mi dinero o a que me lo cambien el producto porque corresponde. Pero si el vaso es idéntico, es todo tal cual como en la foto, pero cuando llega no era lo que yo esperaba, no te convence. No me convence, lo puedo devolver. Entonces la regla general es que las contrataciones electrónicas, yo dentro del plazo de 10 días puedo ir y decirle al vendedor, señor, ya no lo quiero, y él tiene la obligación de restituirme el dinero. Ahora, ojo con esto, solo alcanza el producto. Si esto tenía algún costo de transporte, tiene que ser asumido por el consumidor. Ojo con eso. Ya. Eso es lo primero. Pero también nos podemos ver enfrentados, y que mucha gente nos diga, pero ¿saben qué? Yo el otro día fui a Easy, por ejemplo, compré un serrucho, no me gustó, fui y me lo cambiaron. ¿Eso está en la ley? Y la verdad es que no. Lo que pasa es que muchas veces, especialmente el retail, trata de tener reglas aún más rigurosas que las que establece la ley. Y en el fondo le dan beneficio a las personas de poder cambiar un producto, un bien y servicio, que no se ha usado evidentemente, muchas veces dentro de un plazo de 30 días, también sin expresión de causa. Pero ojo, eso no es obligatorio, es parte de una garantía adicional que da muchas veces el retail. Pero si yo, por ejemplo, voy a otra tienda, a una tienda de la esquina, y quiero hacer lo mismo que hice en el Easy, lo más seguro es que me van a decir que no, porque ellos no cuentan con esa garantía. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, por un tema de política, de responsabilidad social, son empresas más grandes, tienen la capacidad económica de poder devolver esos dinero de manera masiva a los consumidores, en el fondo, que no están descontentos con su producto, pero la obligación legal es solamente para contrataciones electrónicas. Hay otro caso. ¿Ya? ¿Cuál es el otro caso? En el evento de que yo contrate con institutos técnicos, institutos profesionales o universidades. También tengo el derecho de retractarme dentro del plazo de 10 días. Eso antes no estaba en la ley y lo que finalmente ocurría es que si yo me matriculaba en una carrera, pero resulta que en el camino decía, no, me equivoqué. O sea, intentamos lo importante que es. O sea, imagínense un chico que tiene 17, 18 años, sale recién del colegio, hace una postulación y finalmente está, nos supongamos, entre derecho y medicina. Y dice, no, lo mío es el derecho, se matricula en el derecho, paga el arancel, firma los contratos, llega a la casa y dice, la verdad es que no me gusta leer. Creo que me equivoqué. Lo que ocurría hasta hace poco tiempo es que tú ibas a la institución educacional y te decía, no, lo siento, usted ya firmó todo, si usted quiere retirarse, bueno, a mitad de año puede hacerlo, congele y deja de pagar, pero tiene que pagarme la matrícula de la mitad del año. Eso es lo que ocurría por regla general. Y no era un tema solamente de que perdieras plata, que ya per se es muy importante. Tiempo también. Perdías todo. un año porque ya te matriculaste, no podías hacerlo en otro lado. Entonces la ley dice, bueno, también van a tener 10 días las personas para poder retractarse y dejar sin efecto estos contratos, que se restituyan los dineros, y este chico podrá matricularse en la universidad que quiera, ¿ya? Existe un segundo caso, y esto yo creo que más de alguno le ha pasado o más de alguno lo ha visto en algún momento. No sé si tú en algún momento te han invitado a alguna reunión de ventas o alguna reunión para el lanzamiento de un producto. Sí. De hecho, ocurre mucho en los tiempos compartidos, en estos derechos a viaje, etcétera, en lo cual a ti prácticamente te presionan y te venden un producto que es maravilloso y te cuentan todas las bondades de este producto, en el cual te dicen, si usted paga una cuota de incorporación de 500.000 pesos y abona 50.000 pesos mensuales, va a tener derecho a viajar por todo el mundo, en quedarse en los mejores hoteles, etcétera. Y muchas veces la gente, si bien veía el producto, ahí estaba, tú asistías presencialmente, a mucha gente incluso le daban alcohol gratis para que tuviera como con más deseo de poder contratar, y la gente contrataba y pagaba una cantidad de dinero que es bastante importante, y muchas veces asociaban estos productos a tarjetas de crédito. No es solo el único caso, pero es uno de los más icónicos. Es un ejemplo más ¿Y qué ocurría? Que icónico. al final estos casos a la gente
terminaban vendiéndole un producto que no cumplía para nada con las expectativas que realmente era. Porque cuando tú ya contratabas, te mandaban toda la información o tú empezabas a reservar y te dabas cuenta que en realidad solo podías reservar los días martes, miércoles y jueves del mes de, por ejemplo, mayo o agosto de cada año. Entonces te das cuenta que, y además tenías acceso a la peor habitación, el peor hotel del lugar donde te tocaba, y que además tenías que reservar con un año de anticipación. Entonces, una serie de cuestiones que obviamente al momento en que tú lo discutías no estaban planteadas y tampoco probablemente ni se te ocurrió preguntarlas. Entonces ocurría que estos montos no eran menores. Entonces la ley también estableció que en aquellas reuniones de venta donde el comprador deba de manera inmediata aceptar o rechazar la oferta, también tendrá un plazo de 10 días de retracto sin expresión de causa. Justamente con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores, porque lo que decían estas empresas, pues si él tuvo su derecho a aceptar o rechazar y decidió aceptar y por ende no se va a devolver el dinero y no había un mecanismo para conseguirlo, pero ahora la ley establece que hay 10 días para poder retractarse y eso permite a la gente llegar a su casa, sopesarlo, ver realmente en qué consistía el producto y ahí se dan cuenta que en realidad ese producto distaba mucho de lo que le estaban ofreciendo y puede retractarse. Esos son los 3 casos hoy día en los cuales tú puedes retractarte de un producto. Vamos a alcanzar a abordar, me parece por el tiempo, el derecho de garantía que establece la ley. El derecho de garantía es un derecho triple, ¿ya? Es un derecho a la cambio, a la devolución del dinero o a la reparación de un producto. ¿Cuándo ocurre esto? Son 2 escenarios normalmente. El primero, que yo compro ese vaso, voy a la tienda, lo veo, está muy bonito, está rosado, cumple con todas mis expectativas, pero resulta que llego a la casa, le echo agua y se cae el agua por debajo. Porque tenía un pequeño orificio que yo no me había dado cuenta. No lo alcanzaste a visualizar. No lo alcancé a visualizar. Entonces, yo tengo el derecho de ir a la tienda y decirle que me cambien el producto, me lo reparen o me devuelvan el dinero. Y esto es súper importante porque muchas veces cuando nosotros vamos con un producto dañado, que evidentemente es de fábrica, resulta que la mayoría de las empresas te dicen no, aquí no existe el derecho a devolución de dinero, salvo en el retail más grande. Pero en las empresas que son un poco más pequeñas, normalmente lo único que le dicen a uno, no, le podemos cambiar el producto. Pero puede que la verdad a mí ya no me interese cambiar el producto. ¿Por qué? Porque en el fondo quedé decepcionado de ese producto, de la forma en que funciona. Pongamos un ejemplo, y esto ocurre bastante. Me compro una cafetera semiautomática, pues resulta que no solo el producto venía fallado, sino que además el café lo hace pésimo. ¿Puedo cambiarlo? Sí, y tengo el derecho, dado que venía fallado, a que me devuelvan el dinero. Muchas veces te van a decir que no, pero eso es tu derecho a hacerlo. Y hay otro caso que es más emblemático, y esto ya sí que estamos hablando de montos bastante altos, y esto se lo van a encontrar cada vez que tengan problemas con la compra de un vehículo. Y especialmente un vehículo nuevo. Cuando ustedes van y compran en una concesionaria, porque lo que hay que tener claro es que cuando yo voy a una tienda automotriz, yo no le estoy comprando, por ejemplo, a la marca tanto. Yo estoy comprando a un concesionario que vende autos de esa marca, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, cuando yo voy y compro el vehículo, es un vehículo nuevo, 0 kilómetros, está perfecto, pero resulta que me lo llevo a la casa, pasan 30 días, 15 días, 10 días, y el auto presenta su primera falla. Supongamos que era un auto de una marca X, tenía una tremenda pantalla y la pantalla no enciende. Y como consecuencia de que la pantalla no encienda, no puedo prender el aire acondicionado y no puedo hacer un montón de cosas, en este caso con el vehículo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a la concesionaria y lo más seguro que va a decir, no, pues yo se lo reparo. Y la verdad es que la mayoría de la gente va a acceder a que se repare el vehículo, nos van a entregar el vehículo reparado, pero resulta que vuelve a fallar. Ya sea que falló lo mismo o que falló algo distinto. Y la verdad es que yo ahí ya voy a ir medio molesto, porque estamos hablando de una inversión importante, donde seguramente yo no solo es que tú pagué el vehículo, sino que seguramente contraté un crédito para pagar ese vehículo. Entonces obviamente quiero que el vehículo funcione y no pase en el taller. Entonces voy a ir para allá y me dicen, no, no se preocupe, nosotros se lo vamos a reparar porque esto cubre la garantía. Ojo con esto, ustedes tienen el derecho, aun cuando sea un vehículo y que estemos hablando de algo costoso, a solicitar la devolución del dinero. No están obligados a recibir ya sea otro vehículo, mismo modelo obviamente, o que les reparen el vehículo. Y ellos les van a decir que no pueden, que las políticas de ellos son solamente, y ojo, esto pasa creo que con todas las concesionarias, que ellos se niegan a la devolución del dinero. Si eso pasa, ustedes pueden demandarlos y no solo exigir que les devuelvan el dinero del vehículo, sino que además los indemnicen por todos los daños y perjuicios que están sufriendo. Normalmente las concesionarias no los van a hacer, les van a decir que eso no existe, que no está en la ley, pero tienen el derecho como todo producto de bien o consumo, ¿ya? Distinto si el producto está usado, ya ese es otro tema, es otro cuestionamiento, pero como estamos hablando de un vehículo nuevo, efectivamente ustedes tienen este triple derecho que lo van a tener siempre que el producto salga defectuoso.
Y no es que ustedes tengan que llevarlo 3, 4, 5, 6 veces al taller para reparación y ahí recién se los tengan que cambiar. Puede ser a la primera. Si es que ustedes no quieren seguir con el producto y dejar sin efecto todos los contratos que se celebraron en virtud de la compra de ese bien o servicio, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La regla general es que por mucho que ustedes lo exijan, la automotora se va a negar. ¿Y por qué se niega? Porque estamos hablando de cantidad de dinero importante. Claro. O sea, no estamos hablando de... Y además, ojo, que hay un tercero involucrado. Porque normalmente cuando ustedes compran un vehículo, esto viene asociado a un crédito automotriz. Y ese crédito automotriz ustedes no lo celebran con la concesionaria, sino que lo celebran con un tercero, que normalmente va a ser una financiera, que va a prestar este dinero. ¿Y cuál es el problema? Que no solo se tiene que dejar sin efecto la compra del vehículo, sino que también el préstamo. Y que paga un impuesto. Y el impuesto de timbre y estampillas, que no puede en principio ser dejado sin efecto. Entonces claramente la automotora va a perder por dos lados. Porque va a perder el crédito y segundo, un vehículo que era nuevo, ya no lo van a poder vender nuevo. Y me van a tener que devolver el dinero de un vehículo nuevo. Claro. Entonces son los motivos por los cuales las concesionarias pierden mucho dinero en este tipo de operaciones. Pero ahí la recomendación es, presenten una demanda, busquen un abogado que los pueda asesorar en esta materia. Perfecto. Oye, Pablo, muchas gracias. Tratamos de acotar todo, de decir lo más importante también. Y, por supuesto, espero que nos volvamos a ver pronto. Si no es así, que tengas una bonita fiesta junto a toda tu familia. Pero, antes de despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar las personas también para poder tener asesoría jurídica? Nos pueden encontrar en la página que está apareciendo, que es www.jurismaule.cl. Ahí van a encontrar todos nuestros medios de contacto, nos pueden escribir por WhatsApp, nos pueden llamar por teléfono, pero lo más importante es que agenden una hora, la primera atención es gratuita, pero tiene que ser con previa cita. Perfecto. Pablo, muchas gracias entonces, que te vaya muy bien y por supuesto nos vemos para una próxima también asesoría jurídica aquí en nuestro matinal. Que estén muy bien, chao, gracias. Y de esta forma comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por su sintonía, por estar junto a nosotros. Los invito a continuar con la programación de Canal 30 y nos vemos más tarde entonces a las 2 de la tarde en las noticias. Que estén muy bien.